Buenas noches a los que están conectándose. Vamos a empezar 7:03 para terminar de hacer unos ajustes con la transmisión vía Facebook Live. 7:03 iniciamos. Buenas noches. Me dicen que ya estamos en vivo para el Facebook Live. Es un gusto estar compartiendo este momento a través de las redes y a través de este espacio que nos da la Universidad Peruana Cayetano Heredia. Yo soy la doctora María Sofía Cuba Fuentes, soy médica de familia y comunidad y coordino junto con el doctor Alfonso Nino la maestría de atención primaria de salud. Estamos iniciando hoy los martes que vamos a dedicar a la atención primaria y estamos empezando con la exposición que vamos a tener a continuación del doctor Luis Aguilera García. Antes de pasar a la exposición, quería hablarles un poco de, digamos, por qué estamos haciendo esta serie de webinars y por qué creemos que la maestría de atención primaria de salud es importante. La Universidad Cayetano Heredia tiene una tradición de formación de profesionales para el primer nivel de atención y para un sistema basado en atención primaria. Forma médicos de familia hace más de 30 años y desde hace algunos años está ofreciendo programas de maestría en medicina familiar y ahora la maestría en atención primaria que está siendo convocada en este semestre para iniciar en el segundo semestre de este año. Creemos que en estos momentos de pandemia tan difíciles, en los que todos hablan sobre la importancia de la atención primaria y por qué un sistema basado en atención primaria de salud hubiera sido el ideal para contener esta situación que tenemos de pandemia, se hace más necesario que los profesionales empiecen a tener las herramientas para armar ese sistema que se quiere, para refundar lo que ya tenemos, para mejorar lo que ya tenemos. Y este programa de maestría busca eso. A lo largo de esta serie de webinars vamos a mostrarles un poco de lo que enseñamos en la maestría de atención primaria, lo que vamos a enseñar. Y les quería hablar de algunos contenidos que tenemos en la maestría para los que estén interesados. Tenemos un bloque de cursos relacionados a la organización de redes integradas de salud, un grupo de cursos relacionados a docencia y enseñanza para el primer nivel de atención y de tópicos selectos para la práctica en el primer nivel de atención. Entonces es una maestría que
puede servir para los que ya están trabajando en el primer nivel, para los que están coordinando o organizando redes de servicios del primer nivel y para los que se dedican a la docencia en el primer nivel de atención. Sin más, voy a pasar a presentar al doctor Luis Aguilera. Al final les vamos a recordar un poco lo de las fechas de inscripción para los que estén interesados, pero toda la información está en la página web de la universidad y de la escuela de posgrado que les invitamos a revisar. Entonces, esta noche tengo el gusto de presentar a un gran amigo, el doctor Luis Aguilera. Él es médico de familia y comunidad, fue por varios años presidente de la Sociedad Española de Medicina de Familia y Comunidad y luego coordinador ejecutivo de la Confederación Iberoamericana de Medicina Familiar. Y actualmente es profesor de la Universidad de Valladolid, donde se desempeña formando alumnos de pregrado para que tengan un poco más de experiencia en lo que se hace en el primer nivel de atención y se empiecen a enamorar de trabajar ahí y de repente escoger la especialidad de medicina familiar y comunitaria, bueno, como lo ha hecho él. Y le hemos pedido que hable de uno de los tópicos que es el que dicta él en la maestría, que es el de comunicación. Y él nos va a hablar esta noche de cómo la comunicación es una herramienta, una competencia esencial para que existan sistemas basados en atención primaria. Entonces los dejo con el doctor Luis Aguilera para que inicie su presentación. Bienvenido, Luis. Muchas gracias, Sofía. Voy a intentar compartir para poder ver la presentación. Creo que se ve, ¿verdad? Bueno, buenas tardes en Perú, buenas noches desde España, donde estoy. Es un gusto saludarles a todos y espero que se encuentren bien en estos tiempos de pandemia que todavía estamos transitando. Gracias a la Universidad Peruana Cayetano Heredia por esta oportunidad y felicitaciones por esta nueva maestría que están dando comienzo. Ojalá puedan, a partir del segundo semestre del año, pues encontrarse en torno a esta maestría. Efectivamente, la comunicación pues es algo propio, ¿no? Es una competencia casi, diría yo, esencial de la atención primaria y de la medicina de familia. Y aunque no es ajena a ninguna especialidad médica, a ninguna actividad sanitaria, pero quizá los médicos de familia y la atención primaria en su conjunto lo tiene como una competencia esencial y ahora vamos a ver por qué. Me gustaría en esta media hora que tenemos para conversar, pues abordar estos tres aspectos, ¿no? La comunicación humana, qué razones tenemos para la comunicación en atención primaria de salud y cómo lo convertimos en herramientas para nuestro trabajo. Bueno, pues todos conocemos los axiomas de la comunicación humana, ¿no? Aunque nos cueste a veces entenderlo, no es posible no comunicar. Somos una especie, en general, todas las especies vivas, pues no pueden estar sin comunicar, aunque no quieran, ¿no? Esto lo podemos tener muy presente cuando pasamos consulta, cuando estamos con los pacientes. Siempre estamos comunicando, ¿no? Con el lenguaje verbal, pero con el lenguaje no verbal también. Lo válido no es tanto lo que decimos, sino lo que entiende el que tenemos al lado, ¿no? Ese es el valor de la comunicación. Y esto también es importante cuando estamos en consulta, ¿no? Porque cada paciente a veces nos sorprende que unos pacientes se adhieran mejor que otros al tratamiento, que entiendan mejor las cosas, cuando nosotros somos los mismos, ¿no?
y entonces tenemos que entender que somos nosotros los que tenemos que adaptar la comunicación al paciente que tenemos delante, a cada uno concretando en ese paciente. Pero es importante lo que decimos, pero cómo lo decimos, ¿no? Y eso va a influir en cómo se va a entender el mensaje. La comunicación siempre ha tenido un aspecto de contenido y un aspecto de relación que es especialmente importante en nuestra labor sanitaria, ¿no? Esa relación que establecemos con los pacientes, con los familiares, con los acompañantes, van a fortalecer y van a facilitar los aspectos de contenido de la comunicación. Si la relación es cordial, si la relación es afable, entonces el contenido se va a vehicular muchísimo mejor. Siempre se nos va a entender de manera subjetiva, porque cada uno llevamos una mochila de experiencias, de expectativas, también de miedos, de temores, que van a tamizar, ¿no? ese mensaje. Y por tanto, por mucho que nosotros pretendamos en emitirlo de manera objetiva, tenemos que tener en cuenta que se nos va a entender con ese tamiz que trae el paciente, como digo, de expectativas, de miedos, de emociones. Pigmalión era un mito griego, ¿no? De la antigua Grecia, que bueno, parece que era un artista que estaba muy preocupado en la perfección y entonces consiguió hacer una Venus que todo el mundo cuando pasaba decía, es que solo le queda hablar, ¿no? Y él lo deseaba intensamente y de tanto que lo deseó, pues esa Venus cobró vida y le acompañó de por vida. Esto es lo que dice el mito, ¿no? Bueno, hay un estudio muy interesante de los años 60, de los años 70, con unos educadores hicieron un estudio con unos estudiantes, adolescentes, niños y adolescentes, y a sus profesores les dijeron que habían dividido el grupo de estudiantes en dos grupos, uno con el CI, con el cociente intelectual por encima de lo normal, y el otro pues con el cociente normal, ¿no? Y entonces iban a hacer un experimento para ver cómo eran los resultados de aprendizaje al cabo de un tiempo. Y efectivamente sucedió lo que todos esperamos, que el grupo con CI superior pues tuvo resultados mejores, ¿no? Sin embargo, a los profesores se les había dicho esto, pero en realidad los estudiantes estaban mezclados al azar, no había un grupo de mayor CI y otro de CI menor, ¿no? Por tanto, las expectativas que pusieron los profesores entendiendo que un grupo tenía un CI mayor era lo que había condicionado esos mejores resultados, ¿no? Esto es muy importante saberlo, ¿no? Porque cuando nosotros tenemos unas expectativas sobre alguien, pues a veces conseguimos mejores resultados, ¿no? Si esto lo trasladamos a la consulta, es una de las bases de la motivación, ¿no? Cuando confiamos en las capacidades del otro, entonces el otro se llena de confianza y va a obtener mejores resultados. Si nos convertimos en acompañantes de nuestros pacientes confiando en sus posibilidades, ¿no? y manifestándoselo, entonces muy probablemente consigan ellos mejores resultados. Y todo esto hace referencia a la comunicación humana, pero tiene su aplicación, como hemos visto, en nuestra comunicación con los pacientes, ¿no? Vamos a ver qué razones amparan a esta competencia esencial, ¿no? La primera sería la razón de la competencia. En la atención primaria podemos hablar de cuatro competencias esenciales, ¿no? Una de ellas es la comunicación, otra sería el razonamiento clínico, otra la gestión clínica, otra la bioética.
pero todos me dirán que efectivamente esto compete a todas las especialidades sanitarias. Es cierto, pero la atención primaria lo que hace es que estas 4 competencias, al abordarlas de forma tan frecuente en nuestro quehacer, nos pueden convertir a los profesionales sanitarios que estamos en el ámbito de la atención primaria en expertos en estas 4, porque las tenemos que estar aplicando permanentemente, ¿no? Y entonces, por eso son esenciales a nuestro trabajo y por eso podemos convertirnos en verdaderos expertos que podemos transmitirlas al resto del colectivo sanitario y probablemente seamos los mejores formadores en estas 4 competencias. Tenemos otra razón, la razón de que nos debemos cuidar, ¿no?, a nosotros como profesionales, y por tanto podemos utilizar la comunicación también para ese autocuidado. Todos conocemos lo que es el burnout, todos hemos tenido compañeros donde hemos visto cómo el desgaste profesional, el desgaste emocional ha podido con ellos, y nosotros mismos a lo largo de nuestra carrera profesional pues podemos haber experimentado momentos de desgaste profesional. Compartimos con algunas otras profesiones, como puedan ser los profesores, los maestros, los policías y algunas otras, esta característica que es la de tratar diariamente con personas, ¿no? Y esto genera pues la posibilidad de, al existir un intercambio permanente, un intercambio emocional en nuestro trabajo, que podamos sufrir ese desgaste emocional. Bien, los estudios que se han hecho es que la forma de prevenir esto, la forma de combatir esto, es con habilidades de comunicación, ¿no? La forma de evitar llegar a un burnout es el entrenamiento en habilidades de comunicación. Y esto lo saben también muy bien otras profesiones, como digo, como son los profesores o los policías. Las escuelas de policía entrenan en habilidades de comunicación, lógicamente. Tenemos más razones. La razón de la eficiencia de nuestro trabajo, porque desde hace décadas sabemos que con una buena entrevista clínica alcanzamos, sin necesidad de prácticamente otras herramientas, pues casi las 3/4 partes nos aproximamos a un buen diagnóstico solamente con la entrevista clínica, ¿no? Entonces, en términos de eficiencia, el saber utilizar esta competencia, el estar bien formados en comunicación para poder realizar una buena entrevista clínica nos interesa, ¿no? Porque para nosotros y para cualquier profesional sanitario el tiempo es un bien muy preciado, y por tanto si con esta competencia podemos también hacer más eficiente nuestro tiempo para conseguir esas aproximaciones diagnósticas, pues deberíamos aprovecharlo, ¿no? Pero quizá la razón más importante son nuestros pacientes, ¿no? Cuando se hacen estudios de cómo es la adherencia a los tratamientos que nosotros proponemos a los pacientes, pues tenemos a veces los estudios nos lo dicen, unos resultados desoladores, ¿no? Los pacientes nos hacen caso muy pocas veces, ¿no? De media, pues un 50%. Si buscamos cuando tienen enfermedades crónicas, estamos en ese 50%. Es verdad que las enfermedades agudas nos suelen hacer más caso, ¿no? Y cuando ya hablamos de temas de prevención o de cambios en la dieta, pues eso ya es absolutamente desolador, ¿no? Pero también nos dicen los estudios que cuando nos entrenamos correctamente, adecuadamente en habilidades de comunicación y las ponemos en práctica, pues mejoramos también o ayudamos a que los pacientes se aproximen más a esa adherencia al tratamiento y al cumplimiento
terapéutico. Bueno, ¿por qué es importante la atención primaria? Vamos a hacer un pequeño salto ahora. Pues todos lo conocemos, ¿no? Y la atención primaria obtiene mejores resultados en salud. Los sistemas que están basados en la atención primaria lo consiguen con menores costos y persiguen una mayor equidad, ¿no? Todo esto ya nos lo decía Barbara Starfield en todos los trabajos que hizo, y todos los que siguieron pues sus estudios pues lo corroboraban, ¿no? Una sociedad que incorpora médicos de familia, los profesionales que trabajan en la atención primaria, pues claramente van a destacar por una menor mortalidad en general si lo comparamos con la incorporación de otros profesionales sanitarios, fundamentalmente especialidades hospitalarias. Entonces tenemos un desafío, ¿no? Que yo creo que ustedes, pues con la maestría que están poniendo en marcha, claramente lo persiguen, ¿no? Que es construir el equipo para el cambio del modelo de atención, es decir, para ese equilibrio que hemos de tener con una atención primaria que soporte todo el sistema y que lo haga más eficiente y que consiga mejores resultados con menores costes también, ¿no? Y para esa construcción de éxito, ¿y por qué digo de éxito? Porque si todos los estudios y toda la evidencia, podríamos decir, la evidencia científica desde los estudios de esta mujer, perdonen, pero es que para mí son las 3 de la madrugada en España y puede ser que me venga el sueño también. Entonces, esta construcción de éxito en la que todos creemos exige un camino, ¿no? Transitar por un camino que nosotros tuvimos la experiencia en los años 80 en España con un proceso de reforma de la asistencia primaria. Y el mensaje que yo querría trasladarles es que requiere un desarrollo progresivo. A veces queremos que las cosas sucedan de repente y no, este es un desarrollo a lo largo del tiempo, que tiene, yo diría que 3 comunes denominadores, ¿no? Que tiene que ir acompañado siempre de una decisión política, porque al final la orientación de los sistemas pues tiene que tener ese apoyo, pero que tiene también que contar con los valores de un colectivo, ¿no? que es seguramente el de los profesionales sanitarios que lo persiguen, que aceptan este desafío, que persiguen este objetivo, y que debe ir acompañado también de convencer a la población de que hay que apostar por esto, ¿no? Y hay un común denominador que no podemos olvidar, que es que siempre van a existir adversidades, como en todo camino que se inicia, ¿no? La APE tiene debilidades en Perú y tiene debilidades en España también. Siempre está mal financiada, siempre hay una insuficiencia de medios para la toma de decisiones diagnósticas. Siempre estamos mejor formados para las cosas que podríamos hacer, pero que no tenemos suficientes recursos para hacerlas, ¿no? Bien sea porque no hay por deficientes sistemas de información, porque no llegamos bien a la población. Y a veces los profesionales sanitarios de la atención primaria, concretamente los médicos de familia o las enfermeras de familia, pues nos podemos ver como se ve aquí esta mujer, ¿no? Que nos preguntan por la profesión, decimos que somos médicos de familia y tenemos que explicarlo, ¿no? Y entonces cuando lo explicamos nos damos cuenta de que hacemos muchas cosas, ¿no? Como esta mujer que era limpiadora, cocinera, doncella, costurera, planchadora, niñera,
y en realidad es ama de casa, ¿no? Bueno, pues esto hay que convertirlo en una fortaleza, porque es verdad que somos dentro del sistema probablemente los que tenemos competencia para hacer muchas cosas, porque somos los que estamos más directamente en contacto con las personas, con la población. Y tenemos que tener cuidado con algunos enemigos que pululan por ahí, ¿no? Y que casi siempre están en nosotros mismos, ¿no? Quizá también seamos el colectivo de sanitarios que mejor sabemos lamentarnos, que mejor sabemos quejarnos, pero tenemos que huir del lamento que nos lleve a una parálisis, ¿no? Porque estaríamos yendo en contra de los propios principios de la atención primaria, entre los que se encuentra el dinamismo, ¿no? Una atención primaria paralizada sería infiel siempre a esos principios, ¿no? Y volviendo un poquito, saltando otra vez a la comunicación, habíamos visto sobre todo cómo es de utilidad para relacionarnos con los pacientes y para obtener mejores resultados con ellos y con nosotros como profesionales. Pero hay otro aspecto de la comunicación muy importante, que es cómo comunicamos lo que hacemos, ¿no? Cómo comunicamos lo que hacemos a los que tienen que tomar las decisiones políticas y a la población, ¿no? Y al resto de compañeros de otras especialidades que cuando conocen lo que hacemos, entonces empiezan a comprender y apoyarse en nosotros para hacer también mejor su tarea con los pacientes. Y tenemos muchas fortalezas, ¿no? Estas son algunas de las preguntas que nos podemos hacer para ir llenando cada uno de nosotros como profesionales de la atención primaria un argumentario que nos ayude a fortalecernos a nosotros mismos, ¿no? ¿Qué podemos ofrecer? ¿Qué puede ofrecer la atención primaria a la salud de los ciudadanos? Bueno, pues salud individual y salud colectiva, ¿no? Y eso lo hace la atención primaria. ¿Qué podemos ofrecer al resto del sistema sanitario? Pues menores costes, más eficiencia, menor morbimortalidad. ¿Y qué sucede cuando desaparecemos o cuando el sistema no apuesta por nosotros o cuando cuando la atención primaria no está suficientemente desarrollada? Pues surge la superespecialización, hay una ausencia de integración, hay una atención fraccionada que provoca en el paciente una peor atención. Siempre se produce un conflicto entre las necesidades individuales y colectivas y, como ya hemos dicho, pues mayores costes y peores resultados, ¿no?, en la salud de los ciudadanos. Nuestra fortaleza son nuestro compromiso y nuestra comunicación directa con las personas. No hay ningún otro ámbito en el sistema sanitario, en los sistemas sanitarios que tenga a las personas tan cerca, ¿no? Esa es una gran fortaleza. Tenemos otra, la valoración que hacen de nosotros. Por lo menos aquí en mi país, que se hacen encuestas todos los años, siempre la atención primaria, el sistema sanitario en general, pero la atención primaria en particular, es valorada con puntuaciones muy altas. Pero es curioso porque a lo largo de los años estas puntuaciones han ido creciendo. Es decir, la población ha ido encontrando en la atención primaria ese refugio que le hace valorar por encima de cualquier otra institución dentro del sistema sanitario, pero fuera, es decir, por delante de cualquier otra institución. Y una fortaleza que no quiero dejar de comentar y que tiene mucho que ver con la comunicación es: consideramos que somos la cenicienta del sistema, ¿no? Sin embargo, cuando tomamos una iniciativa desde el punto de vista de comunicación, por ejemplo, las recomendaciones de no hacer,
vinieron de la mano de la medicina de familia y de la atención primaria, ¿no? Y fue ponerlas en marcha para que otros colectivos dentro del sistema sanitario, aquí concretamente en España, 2 años después, sacaran sus propias recomendaciones de no hacer, ¿no? Pero la iniciativa la tomamos nosotros. En ocasiones no somos conscientes de la fortaleza que tenemos cuando podemos lanzar mensajes que van a ser recogidos por otros, y eso es importante también, ¿no? Porque alguien tiene que empezar. Van a ser recogidos por otros y son absolutamente transformadores, ¿no? Entonces tendríamos que mirar un poquito ya hacia el futuro, y yo creo que teniendo en cuenta pues, estos inicios de esta nueva maestría, pues esto me gustaría enlazarlo, ¿no? Pues con estos comienzos de esta maestría. ¿Cuáles son nuestras fortalezas mirando al futuro, las fortalezas de la atención primaria? Pues yo siempre cuento la historia del espirómetro. Cuando yo hacía la especialidad hace ya más de 25 años, hacíamos las espirometrías en el hospital. Poco a poco se fueron incorporando en el centro de salud, ¿no? Pero aquellos eran unos aparatos muy grandes, ¿no? Y ahora tenemos un espirómetro que lo llevamos en el bolsillo, que por Bluetooth podemos sacar los resultados en la computadora y que podemos ir al domicilio del paciente y hacerle allí la espirometría, ¿no? La tecnología está a nuestro favor, ¿no? Porque cada vez se facilita que podamos utilizarla más cerca del paciente, ¿no? En vez de llevar al paciente hacia la tecnología como teníamos que hacer antes, pues ahora podemos acercar la tecnología al paciente, y eso lo puede hacer el médico de familia, y no lo va a hacer nadie más. Cuando hacemos encuestas de dónde queremos pasar los últimos momentos de nuestra vida, mayoritariamente, al menos aquí en mi país, se dice que en el domicilio, y sin embargo las personas están muriendo en los hospitales, hasta en un 70-75% en España, ¿no? Pero sin embargo desean morir en su casa. Ahí estamos nosotros también. Nadie va a ir al domicilio del paciente salvo los profesionales de la atención primaria. Sabemos que el código postal influye más en la salud de las personas que el código genético, ¿no? ¿Y quién está cerca de los barrios? ¿Quién está cerca de los distritos? La atención primaria, los médicos de familia, los equipos de atención primaria. Cada vez más, por lo menos acá también en las universidades, se está trasladando el aprendizaje hacia la comunidad, ¿no? Porque sabemos que los estudiantes, si se forman en lo prevalente, luego podrán especializarse mejor en lo más específico. Y el aprendizaje de lo prevalente se hace también de la mano de los expertos en lo prevalente. ¿Quiénes somos los expertos en lo prevalente? Los que lo manejamos. ¿Quiénes lo manejamos? Los profesionales de la atención primaria. En el hospital no se ve lo prevalente, se ve lo excepcional, ¿no? Como la frase que no sabemos a quién atribuírsela, pero que es la de formar sanitarios solo en hospitales sería como formar veterinarios solo en los zoológicos. Por tanto, somos muchos, cada vez se forman más médicos de familia en Perú, me consta. Tenemos el compromiso con las personas como seña de identidad. Tenemos a nuestro favor la satisfacción de las poblaciones cuando se pregunta por la valoración que se hace de los profesionales y de las instituciones. No pasamos desapercibidos cuando emitimos mensajes, cuando comunicamos ciencia, no pasamos desapercibidos. Un ejemplo son las recomendaciones no hacer. Y la mirada hacia el futuro la dejo también
en puntos suspensivos con un folio en blanco, porque creo que cada uno de nosotros alrededor de esta nueva maestría que se inicia, pues tiene que ir llenando su propio argumentario de esas fortalezas que le van a enriquecer. Y no perdamos nunca, no pierdan nunca la confianza. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Luis. Gracias por hacer este esfuerzo de acompañarnos a esta hora, que es un poco más propicia para los peruanos, pero no tanto para ti. Y Sí. vamos a pasar a una pequeña ronda de preguntas. Nos has hecho una visión amplia, no solo de comunicación, sino de por qué ciertas competencias son esenciales para la práctica en el primer nivel de atención y por qué es importante la formación de profesionales para desarrollar un sistema basado en atención primaria. Tenemos algunas preguntas en el chat. Cecilia Ruiz pregunta si existen recomendaciones de no ser dirigidos a médicos residentes. Sí. Bueno, no especialmente a médicos residentes, pero a través, sobre todo, por lo menos acá, de la Sociedad Científica de la SENFIC, se están revisando permanentemente las recomendaciones de no hacer, y muchas veces son los propios residentes los que están incorporados en los grupos de trabajo que hacen esas revisiones. Gracias, Luis. No tengo acá más preguntas. No sé si me van a pasar si había alguna de Facebook. Sí, acá tengo una pregunta más, un segundito. Sí, si tuviese que hacer una lista de competencias en comunicación con la que un profesional de salud debe contar, ¿cuáles serían? Sí, la comunicación es en sí misma una competencia, ¿no? Entonces podríamos hablar de las habilidades más importantes de la comunicación, ¿no? Y yo siempre hablo de las 4, hay muchas habilidades o destrezas, ¿no? Que nos permiten pues hacer una comunicación adecuada con los pacientes. Pero yo creo que hay 4 que tenemos que tener siempre muy presentes. Una es la cordialidad, porque con la cordialidad generamos ese clima de confianza que va a facilitar todo lo demás, ¿no? Otra es la escucha activa. Los médicos, los sanitarios, estamos acostumbrados a hablar y, sin embargo, lo que tenemos que hacer fundamentalmente es escuchar, ¿no? Y escuchar activamente, que significa que transmitir al paciente que le estamos escuchando y que genuinamente nos interesa lo que nos está diciendo. Otra es la empatía, que es ponerse en sus zapatos, pero no solamente eso, ¿no? Es que él sepa, entienda, sienta que nos estamos poniendo en sus zapatos, ¿no? Y la cuarta sería la asertividad, ¿no? Que sería esa capacidad, esa habilidad para defender los derechos del paciente, pero también defender nuestros derechos y que no entren en litigio, ¿no? Gracias, Luis. Sí, de repente completar un poco esto diciendo que, digamos, existen las habilidades como menciona Luis, y tal vez algo que tenemos que mirar en sistemas que realmente tienen que reformarse como el nuestro o en sistemas más consolidados como el español es que el sistema debe dar las garantías o el escenario para que la persona que desarrolló esas competencias las pueda, digamos, ejecutar, ¿no? Porque puede ser que de repente el escenario, el número de minutos que se da para la atención de un paciente, tal vez la falta de los otros atributos de la atención primaria, el cupo, la longitudinalidad, van a hacer menos posible que una persona, aunque entrenada, pueda desarrollar todas esas habilidades o pueda practicarlas con los pacientes, ¿no? Entonces, sin duda, también el escenario tiene que ser propicio
Obviamente una persona entrenada, a pesar de un escenario adverso, va a intentar hacerlo, ¿no? Pero el escenario también tiene que ser algo que tenemos que pensar. Tenemos una pregunta más. Nos dice Jorge Benítez, la comunicación hacia las familias sobre el estado de salud de sus pacientes internados, la comunicación social en un contexto de pandemia, también es una dimensión de la atención primaria. Sí, claro. Si no he entendido mal, es la comunicación con el entorno del paciente, ¿no? Sí, se está refiriendo ahora que en pandemia los pacientes que están hospitalizados muchas veces la única comunicación que reciben es por teléfono desde un profesional de salud. Entonces, si esta comunicación de los pacientes que están hospitalizados, que sería el término para internados, y en este contexto de pandemia, también la comunicación social son dimensiones para la atención primaria. Creo que está hablando de dos escenarios. Sí, seguro que sí. Estamos viviendo en el escenario de pandemia experiencias de muchísimo sufrimiento porque los pacientes que están internados, que están hospitalizados, se encuentran solos. Además de esa hospitalización, están solos porque, por lo menos acá, pues lógicamente no se permiten visitas y entonces estamos obligados a buscar las formas de comunicación para mitigar ese aislamiento y esa sociedad y esa soledad, perdón, de los pacientes, ¿no? Hay formas de hacerlo, que es telefónicamente o si hay posibilidad de que puedan disponer de una tablet en la habitación donde están internados con la que se puedan comunicar con sus familiares o con su médico. Y nosotros mismos, como profesionales de la atención primaria, muchas veces tenemos que hacer consultas no presenciales y debemos entrenarnos también en cómo se hace una consulta no presencial, una consulta telefónica, que obligadamente en momentos de pandemia pues puede tener que suplir a la consulta presencial. Y ese entrenamiento creo que es importante también. Gracias, Luis. Tenemos, creo que una última pregunta. Las estrategias de comunicación hacia las autoridades y colegas de otras especialidades, ¿qué recomienda para garantizar el éxito en el mensaje? Sí. El mensaje ha de ser claro. El mensaje ha de buscar puntos de encuentro con el interés, bueno, pues de los decisores políticos, ¿no? Y hay que establecer alianzas. Hay que establecer alianzas porque no podemos ir solos, ¿no? Entonces yo diría que habría que caminar en el establecimiento de alianzas, no sé, asociaciones de pacientes, otros colectivos, otras instituciones de índole social. No tener miedo a entrevistarse con los políticos, somos una fuerza muy importante. Presentar las iniciativas que tengamos, por ejemplo, esto de no hacer interés a todo el mundo, ¿no? Puede parecer una cosa pequeña, pero realmente es una cosa que mueve, que puede mover y que puede transformar. Y encontrar nuestros propios líderes. Casi todas las especialidades tienen sus perfiles de liderazgo. En la medicina de familia debemos tenerlos también. Y que esos líderes sean impulsados para poder ser interlocutores con los decisores políticos. Muchas gracias, Luis. Creo que no tenemos más preguntas. Les recuerdo que esta sesión está siendo grabada, transmitida directo en Facebook Live, por lo que los que tienen cuenta de Facebook pueden entrar a verla si es necesario compartirla. Y también va a ser colgada en YouTube. Voy a dar paso al doctor Alfonso Nino para cerrar esta sesión y hablarnos algunos datos más de la maestría de atención primaria y agradecer nuevamente a Luis
su presencia en estos minutos con nosotros y ojalá que en el próximo semestre nos esté acompañando con los alumnos de la maestría de atención primaria como nos acompañó antes con los alumnos de la maestría de medicina familiar y atención primaria. Muchas gracias, Luis. Damos paso al doctor Alfonso Nino para el cierre. Gracias, Sofía. Creo en primer lugar quiero agradecer al doctor Luis Aguilera por su compromiso y su esfuerzo, 3 de la mañana en España, y eso lo valoramos mucho, y creo que ha sido un excelente tema que ha tocado y que es de vigencia permanente ahora que estamos en pandemia. Creo que he dejado de lado un poco en la formación de los recursos humanos en salud, y siempre la relación con las personas, con los pacientes, siempre ha sido como minimizada. Creo que es necesario relevar este tema. En segundo lugar, creo que a los asistentes un poco presentarles esta maestría de atención primaria en la salud, que va a desarrollarse el segundo semestre de este año. Y creo que es un tema importante, la malla curricular es cada vez más vigente, donde vamos a ver el tema de servicios, es el tema de habilidades para hacer, conocer y investigar. Entonces, los invitamos a todos ustedes. Igualmente, con esta presentación del doctor, hacemos el inicio de estos webinars que vamos a hacerlos periódicamente, lo que hemos llamado los martes de atención primaria de la salud. Entonces, vamos a convocarlos permanentemente a tener esta asistencia para, digamos, escuchar a nuestros invitados que nos van a dar relevancia a esta maestría que queremos hacer. Muchas gracias a todos los asistentes y esperamos verlos en el próximo webinar. A la Escuela de Salud Pública por su apoyo y nos vemos pronto. Muchas gracias. Muchas gracias y buenas noches. Muchas gracias a todos. Buenas noches.